ministerio que se llama Barna, que ha trabajado mucho en toda esta cuestión estadística de los cambios generacionales. Y hay un libro que se llama Faith for Exiles. Si entiendes inglés, si no, pídele a alguien que te lo lea. Nah. Pero habla acerca de cómo nuestra generación hace un paralelismo con la generación de Daniel. Y dice cómo Daniel fue un creyente piadoso que estuvo involucrado en un entorno pagano. Y dice, nosotros vivimos en la Babilonia digital. Todos los días estamos en medio de esta Babilonia digital y tenemos que saber cómo involucrarnos en este mundo y cómo poder contagiar a este mundo. Hay otro libro, se llama La predicación, un puente entre dos mundos, de John Stott, también muy recomendable, que habla acerca de eso, cómo justamente cuando nosotros compartimos un mensaje, estamos conectando dos mundos distintos. Estamos conectando una generación con principios que no son de esa generación. Estamos conectando con una cultura completamente diferente. Y hay cambios culturales que debemos entender y que es importante que estemos informados para poder trabajar. Y ya lo decía Mike, la verdad me emociona y se me ponía china la piel cuando escuchaba de él. Decía, yo creo que esta generación tiene el potencial para despertar el próximo más grande avivamiento. Y creo que si tú te das cuenta, puedes decir, creo que hay cosas puntuales que ahorita vamos a ver que hacen de esta generación una generación con muchas herramientas, una generación con mucho potencial y una generación que Dios puede utilizar para hacer grandes cambios. Y quizá vas a ver tus apuntes y vas a decir, es un montón de información, acá nos vamos a aventar 3 horas. La idea es que no te frustres, no es como que, ay, tengo que anotar todo lo que dice, porque hay un montón de información en tu apunte, por eso lo colocamos ahí, para que no tengas que estar distrayéndote quizá pensando, ay, ya se me fue lo que dijo, y puedas prestar atención a esto. No te frustres, va a haber muchas dudas que te van a quedar. Esta sesión no es el todo de cómo hacer ministerio con adolescentes. La idea es que sea un detonador para que yo diga, híjole, necesito conocer más de esta cultura. ¿Sale? Muy bien, entonces vamos a pintar un panorama general en cuanto a todo este tema de las generaciones, porque muy probablemente tú no naciste en 1910, ¿no? Donde no se contaban ni se dividían las generaciones. Hoy tú puedes decir, no, sí, están los boomers, los Zetas, los millennials, la generación X, ¿no? Y ya estamos muy familiarizados con todo este contexto. Y hay eventos muy concretos que marcan cada una de las divisiones generacionales. Ahí en tu introducción tienes un poquito un resumen de cómo se han marcado las últimas generaciones. Tienes la generación silenciosa. Obviamente estas estadísticas o estos cambios, quizá los años van a variar de acuerdo al contexto. Probablemente en algunos países marcan el cambio generacional 1 o 2 años después, 1 o 2 años antes. Pero en cuestiones generales, más o menos así se divide. Generación silenciosa, que fueron los niños que salieron de la guerra mundial, ¿no? Les llamaron la generación silenciosa. Después vinieron los boomers. El concepto boomer viene de la palabra en inglés que tiene que ver con una explosión, ¿no? Porque hubo un incremento demográfico sobrenatural, ¿no? Empezaron a nacer muchos niños, para que me entiendan. Entonces, por eso fue como
los baby boomers. Esa generación fue como caracterizada por muchos nacimientos. Después vino la generación X, o que le llaman la generación de los constructores, caracterizada por justamente lo contrario, el deceso en los nacimientos. Después viene la famosa, que aquí fue donde se empezó a generalizar más el término e identificarnos un poquito más con los contextos, pero el tema de los millennials, que fue la generación de la revolución computacional. Empezamos sin tantas tecnologías, sin embargo ya estaba en proceso la revolución computacional. Entonces fue caracterizada por eso. Y después vienen los plurales, le llaman, o la generación Z, caracterizada por la revolución del Internet o la natividad digital. ¿Qué quiere decir? Que yo ya nací con todo el contexto de las tecnologías. ¿Sale? Entonces, no vamos a gastar mucho tiempo en explicando cada una de las generaciones, porque, bueno, después, obviamente, estamos pensando en la generación Z, porque es el grupo de jóvenes o adolescentes con el que normalmente estábamos trabajando. Te la dejo también en el tintero, ya, o sea, la generación Z no es la última generación que existe, todavía hay una después, que son los nacidos después del 2010. Algunos le llaman la generación alfa. Vamos a tocar un poquito al final del tema. Pero muy probablemente si tú eres joven, si tú eres líder de jóvenes, te has dado cuenta que hay cambios irreversibles en nuestra sociedad, en nuestro mundo, que han afectado nuestra manera de hacer ministerio. No digo con esto que los principios esenciales de la palabra de Dios necesariamente no son vigentes en este momento. En ninguna manera es lo que quiero decir. Sin embargo, nuestra manera de percibir a la generación tiene que cambiar y nuestra manera de actuar frente a ellos tiene que cambiar. Vamos a ver 5 tendencias emergentes que han afectado el ministerio juvenil de una manera global o mundial. En primer lugar, tenemos el tema de la globalización. Ahí tienes en tus apuntes, dice: Cristóbal Colón pudo haber probado que la Tierra es redonda geográficamente, pero el Internet la aplanó de vuelta, culturalmente y en cuanto a tendencias. Cuando los jóvenes ven el mundo, no ven barreras, solamente ven el horizonte. Y tú te has dado cuenta de esto, el mundo se ha vuelto pequeño. Quizás si tú tienes 18, 19 años dices, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Pero probablemente si ya tienes 35, tú sabes que hace 20 años no era lo mismo, por ejemplo, saber acerca de tendencias culturales en otros países. Por ejemplo, iba una persona a Europa y volvía y traía la novedad, ¿no? Para los que saben de fútbol, por ejemplo, en Guadalajara pasó mucho esta cuestión, así se fundaron los equipos de fútbol, ¿no? Venía la gente europea, venía la gente que mandaba a sus hijos a estudiar a Europa, regresaba la gente rica, así se formó el equipo del Atlas, ¿no? Llegaron con todo este tema del fútbol, lo trajeron y empezaron a promoverlo. Después también, obviamente, una clase de alguna manera más de trabajadores formó el equipo de las Chivas y así se empezó a dar todo el tema de fútbol en la ciudad de Guadalajara. Lo digo nada más porque yo soy de Guadalajara. Hay diferentes contextos e historias en diferentes lugares, pero tenía que ir una persona a otro lugar para entender un contexto, permearse de eso y aprender y contagiarlo en el lugar en donde estaba. Hoy por hoy no dependes de tus recursos económicos para conocer otras culturas.
no dependes de barreras de idiomas, porque las generaciones actuales, el mínimo de idiomas que generalmente están permeados es 2, ¿no? Su idioma nativo y uno más. Pero en la generalidad, si tú te das cuenta, la mayoría el promedio de idiomas que saben las personas es 3 para arriba, ¿no? Entonces, el idioma ya no es una barrera cultural. ¿Por qué? Repito, como estaba mencionando al principio, yo ya puedo tomar un libro y decir, mira, está en otro idioma, pero lo puedo leer igual. No pasa nada, ¿no? Entonces, se han eliminado esas brechas. Hoy por hoy, yo puedo viajar 8 horas, 10 horas y estar del otro lado del mundo. Antes tenía que, para 8 horas nada más llegaba al pueblo de al lado, ¿no? Pero el mundo se ha cortado y por eso tenemos que entender lo siguiente. Las culturas monolíticas, aisladas, se terminaron. Ahora tú dices, todos estos términos, qué rollo con las culturas monolíticas, ¿no? Las culturas individuales se han terminado. Ahora se está formando una cultura global. Te puedes dar cuenta. Sin embargo, se rompieron. Se rompieron las barreras, sin embargo, se generaron nuevas barreras, que son barreras generacionales. Antes eran menos estas barreras generacionales. Tú te puedes dar cuenta, quizá piensas en un contexto de campo o agrario. Yo tenía una conexión con la gente que estaba cerca mío, porque sabía mi contexto, porque sabía cómo yo había crecido, porque sabía cómo funcionaba todo ese lugar. Sin embargo, ahora tengo una conexión lateral, una conexión con mi generación, porque siento que otras generaciones ya no entienden mi cultura, ¿no? Entonces, el cambio, la globalización ha afectado nuestra manera de hacer ministerio. Esta generación tiene más herramientas potenciales a cada momento para poder transformar el mundo. Lo que decía Mike en el video, creemos verdaderamente que hoy por hoy la generación Z tiene herramientas para poder conectar al mundo con Dios. La globalización está afectando. Ellos tienen la economía, la administración, la capacidad intelectual, económica, y están dispuestos a usarla a todo lo que da. Vamos a verlo un poquito más adelante. Segundo lugar, vimos que es la globalización. Se está generando una cultura global. Pero en segundo lugar, nuestra sociedad está cambiando porque la urbanización está siendo una cuestión que está afectando también nuestro ministerio. ¿Tienes algunos datos ahí en tus apuntes? Hay ciertas estadísticas que están ahí, son de estudios muy puntuales. Pero, dice ahí, si te fijas en la primera parte, dice, las megaciudades están incrementando a nivel mundial. ¿Quién sabe qué es una megaciudad? Ok, muy bien, vamos a aterrizarlo. Una ciudad bien grandota. Megaciudad, claro, pero hay un parámetro para poder medirlo. Una megaciudad es un parámetro determinado por la ONU, dado para las ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes. Entonces, estas ciudades gigantescas están creciendo todos los días. Ya no son contextos urbanos pequeños, son ciudades gigantescas, ¿no? Nosotros tenemos una de las ciudades
de las megaciudades más grandes del mundo en la Ciudad de México, por ejemplo. La Ciudad de México es la quinta megaciudad más grande en población del mundo y es la única de Latinoamérica que está entre las 10 primeras. Después, bueno, tienes algunas como Buenos Aires, Lima, Bogotá. Sin embargo, déjame decirte algo, hoy por hoy existen 33 megaciudades en el mundo. Hoy, 2019, 33 megaciudades de más de 10 millones de habitantes. Ahora, eso quizá no sorprende mucho, sin embargo, las 10 primeras megaciudades casi están arriba de los 30 millones de habitantes. No solamente pasan de los 10 millones de habitantes, sino triplican la cantidad de una megaciudad. Eso obviamente tiene varias afectaciones. Número uno, el desplazamiento a una mentalidad urbana. ¿Qué quiere decir? Ya no existen se han diluido los valores conservadores en la mentalidad de la juventud. En una mentalidad urbana ya existen diferentes maneras de pensar, ¿no? Lo que ha sido la revolución industrial, le llaman, quizá alguno haya escuchado, Industria 4.0. No estamos hablando de la revolución industrial de 1730, ¿no? Sino ha habido varias revoluciones industriales, pero puntualmente ahora ha generado que mucha gente cambie de localización. Antes la gente era muy arraigada a su lugar de origen. Platicábamos con mi esposa el otro día. Ella es de un contexto más de campo, ¿no? En Estados Unidos. Y me decía, es que nosotros somos muy pegados con mi familia, somos muy unidos. No estamos muy acostumbrados a que la gente se vaya y no regrese, ¿no? A que se mude a diferentes lugares. ¿Por qué? Porque había sido algo que por mucho tiempo se conservó. Tú te has dado cuenta que eso ha cambiado. Porque hoy por hoy, muy probablemente tú estás estudiando en la universidad y no tienes ninguna atadura a tu lugar de origen. Ya estás pensando, si me ofrecen un trabajo en cualquier lugar del mundo, yo me voy. No pasa nada. Me voy a Singapur, ¿no? Sin ningún problema. Repito, porque se han eliminado esos límites, se han eliminado esas barreras. Y al final esas cosas terminan afectando, no necesariamente en una mala manera, pero afectan a nuestra sociedad y nuestra manera de percibir, ¿no? La urbanización. Se estima que para el 2030, 5 de cada 10 personas van a vivir en megaciudades. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que acoplarnos y tenemos que entender que vamos en un mundo que se está urbanizando y tenemos que saber cómo desarrollar ministerio en esto. En segundo lugar, ok, ahí tienes el punto 3 de tu material. El desplazamiento cultural requiere una estrategia ministerial urbana proactiva. Yo no puedo quedarme llorando mis penas diciendo el mundo está cambiando, los jóvenes son apáticos, ellos no quieren prestar atención. Allá ellos. Necesito ser proactivo respecto a estos cambios. Ahí tenemos varios puntos. Punto A, necesitamos reclutar líderes que entiendan la cultura urbana y entrenar a otros que estén dispuestos a aprender. Necesitamos cambiar el chip. Necesitamos entender que tenemos que cambiar el chip y contagiar a las personas que están trabajando alrededor nuestro con esta idea. El hecho de poder adaptarnos y poder trabajar de una manera urbana.
Ayudar a los líderes de iglesias a ver el ministerio como una inversión a largo plazo y no algo sobre la marcha. Si nosotros lo vemos como algo inmediato, no, es que tengo que ver un resultado ahora, nos vamos a frustrar. No podemos ver las cosas como, voy a invertir y invierto 1 y me dan 10 en 30 segundos. Tenemos que entender que es un trabajo a largo plazo. Tenemos que entender que invertir en la vida de personas es algo que muy probablemente no vayamos a ver el fruto. Sin embargo, es una inversión constante. Y necesitamos un esfuerzo coordinado para estudiar los temas culturales de la juventud urbana. Vamos a hablar algunas cosas ahora, pero déjame decirte algo. En el mundo en el que vivimos, la sociedad está cambiando muy rápidamente. Lo que veamos hoy, muy probablemente para dentro de 2 años, ya no va a ser la tendencia general, ¿no? Necesitamos mantenernos en una constante actualización respecto a este tema. Otro factor importante, con la urbanización, vimos la globalización, la urbanización. En tercer lugar, la secularización es un tema que está sucediendo a nivel global, a nivel mundial. ¿Qué quiere decir la secularización? Hoy por hoy, la tendencia general es las personas sin religión. Dice ahí, sin religión globalmente. La religión con el crecimiento más rápido a nivel mundial es la no religiosa. Y ahí vas a tener varias estadísticas. Tienes estadísticas de Australia, de Nueva Zelanda, de México, de Estados Unidos. Si te das cuenta, no hay mucha diferencia entre cada una de las estadísticas en los diferentes países. Antes probablemente podíamos pensar, bueno, es que esto es en Estados Unidos, es que esto es en Europa, esto es en Asia. Se han emparejado las estadísticas. Tecnología. Fíjate lo que dice el punto número 3. A mí me dio escalofríos cuando lo leí. Dice, proyecciones de la generación Z. Con la continua disminución en la participación y creencias religiosas de cada nueva generación, se espera que solo el 45% de la generación Z creerá en Dios cuando alcance su edad adulta. Eso deja a aquellos que tienen creencias religiosas como la minoría por primera vez en la historia de la humanidad. Se espera que para el 2030, por primera vez en la historia, la población agnóstica supere a la población religiosa, no cristiana, religiosa. Dentro de esa población religiosa tienes todavía un pequeño grupo de los cristianos. Es algo que debemos entender que está pasando y que está afectando también nuestro ministerio. La pluralización, la diversidad de ideas. Hoy por hoy la tolerancia es la palabra de moda, ¿no? Yo tengo que tener tolerancia para contigo, necesito respetar, no hay verdades absolutas. Cualquier cosa es relativa, todo depende de cómo tú lo percibes, de cómo tú lo sientes. Y es una cuestión real, no estamos hablando de cuestiones muy alejadas de nosotros. Tenemos toda esta cuestión, ustedes lo escucharon en las noticias hace 3 semanas del movimiento feminista, toda la cuestión de identidad de género, ¿no? En el estado de Querétaro tú ya puedes ir y buscar tu identificación y decidir qué género quieres que te pongan en tu identificación oficial.
¿no? Porque es de acuerdo a cómo yo me siento, eh, y deja muchas lagunas, ¿no? en nuestra sociedad. Eh, en Argentina sucedió un caso muy interesante porque a los 60 años se puede jubilar una mujer y a los 65 años un hombre, ¿no? Entonces, ¿qué hizo esta persona? Tenía 60 años y dijo, ¿sabes qué? Ya me cansé de trabajar y 5 años son mucho para mí. Entonces, yo creo que me siento mujer y pues voy a ir a que eh, determinen en mi género, ¿no? O en mi sexo que soy mujer, y el buen hombre se jubiló a los 60 años, ¿no? Mm, la sociedad está cambiando y es algo que no podemos detener. Eh, por más marchas que hagamos, por más marchas pro vida, por más protestas y pancartas que levantemos, no podemos detenerlo. Pero sí podemos saber cómo enfrentarlo. La diversificación, se están reemplazando líneas claras al respecto de ciertas cosas, lo que mencionaba, el tema de identidad de género. Probablemente si yo hablaba hace 20 años de este tema hubiera sido un tema tabú, ¿no? El tema de la homosexualidad, identidad de género. Hoy por hoy no es nada, nada que cualquier joven de tu club bíblico, de tu grupo de jóvenes no entienda. Déjame leerte un par de afirmaciones, porque es la gente con la que trabajamos. No estamos hablando de gente de 30 años, de 25 años, de 40 años. Son afirmaciones de gente de 13 años, 10, 11. Fíjate, por ejemplo, ahí dice, comentario de Elizabeth, dice, no puedes negarle al 20% de la población su derecho solamente porque les gusta un género diferente que a ti. ¿En serio? ¿Qué lógica tiene? Fíjate lo que dice abajo. Todos los seres humanos deberían tener las mismas oportunidades de matrimonio. Latifa, de 12 años. Sara, de 14 años. Son exactamente iguales que las parejas que no son gays. Matrimonio se trata del amor. Para las parejas del mismo sexo sigue siendo amor. Y va a haber gente que te va a preguntar al respecto, si no es que ya lo hicieron. Muy probablemente una persona que viene de un contexto cristiano va a haber crecido con estas dudas. Se le van a generar las dudas. ¿Por qué? Porque no nos podemos aislar. A veces hemos generado un proteccionismo cultural donde no, es que tú tienes que venir al grupo de jóvenes y no tienes que tener amigos cristianos. Digo, no tienes que tener amigos que no conozcan de Cristo y solamente te tienes que juntar con los cristianos, y todo lo malo que sucede en la vida es porque tienes contacto con la gente del mundo. Tenemos que rechazar eso. No digo que nos tengamos que moldear al mundo, pero no podemos evitar el contacto en la sociedad en la que estamos. Debemos proveer soluciones y herramientas para estos asuntos sociales. Repito, ya no es un tema de gente no creyente, es un tema que vamos a vivir dentro de nuestro grupo de jóvenes. Es un tema que vivimos
nosotros hemos podido percibir. Hola, ok. Hemos podido percibir, dice, la tecnología es la segunda naturaleza. Los millennials eran ágiles con la tecnología, pero mientras ellos podrían hacer multitasking en 2 pantallas, la generación Z son digitalmente nativos o screenagers y pueden hacer lo mismo con 5 pantallas. O sea, puedes estar al pendiente de 5 cosas en 5 lugares diferentes, ¿no? Y tienen su smartwatch y tiene su iPad y su teléfono y todo al mismo tiempo y obrando en 5, todo el tema del multitasking, ¿no? Y tienes 10 ventanas abiertas y trabajando al mismo tiempo porque naciste con ello y estás acostumbrado a esto. Tienen una capacidad impresionante. La revolución digital está alcanzando dimensiones que muy probablemente cuando hace 10 años no podíamos llegar a entender, ni siquiera a imaginar. Con toda esta cuestión de el Internet of Things. ¿Alguien ha escuchado el de Internet of Things? El Internet de las cosas, ¿no? Ok, el otro día fuimos a Querétaro y entramos a una tienda, estaba con mucha gente, dijimos, ¿qué hay acá? Y entramos y empezamos a ver, era una tienda china ahí en galerías y vimos un par de cosas y ahí nos percatamos que había unos focos con Wi-Fi, ¿no? Y nos empezó a explicar la persona que estaba ahí y todo, ya compramos nuestro foco con Wi-Fi, no porque seamos millonarios, sino porque solamente tenemos un lugar donde apagar el foco en la entrada de la casa y teníamos que ir hasta la entrada de la casa para apagarlo, entonces ahora lo puedo apagar con mi teléfono. Pero el Internet de las cosas es algo que nos ha revolucionado. Hoy por hoy tenemos casas inteligentes, se espera que en los próximos años se desarrollen los refrigeradores inteligentes. ¿Para qué sirve un refrigerador inteligente? Cuando yo ya no tengo huevos, el refrigerador no solamente me avisa que no hay huevos, sino que automáticamente pide los huevos y me llegan de Walmart los huevos. Entonces yo ya sé que el miércoles en la tarde tengo que recoger mis huevos en la puerta de mi casa. Es algo que en otro momento nunca hubiéramos pensado que afectara. Ahora tú dices, ¿y eso en qué afecta nuestra cultura? Para el 2030, ¿para qué voy a tener que salir de mi casa? Si todo lo puedo comprar por Amazon, puedo tener relación con cualquier persona por internet, mis redes sociales están conectadas. Hoy por hoy, la cuestión del ejercicio físico se ha reducido en una manera impresionante. Y tú le puedes preguntar a las personas, oye, ¿y qué deporte haces? No, pues yo juego Minecraft. ¿No? De verdad. O sea, no te estoy mintiendo. Es un deporte. Hay profesionales de los videojuegos. Que no lo veas en la televisión es otra cosa. Hay una red social que se llama Twitch. ¿Alguien de ustedes escuchó de Twitch? Ok, muy bien. Es una... Todos los de Vida Nueva. Es una red social de gamers. O sea, que tiene que ver con toda esta cuestión de los videojuegos. Entonces, la digitalización en una manera u otra está cambiando nuestros hábitos. Te digo, hoy por hoy ya es muy difícil que no podamos conseguir algo por internet, que haya algo que el internet no pueda hacer por nosotros. Esta generación habla en claves. Y tú dices, ¿qué es eso? Antes existían los jeroglíficos, ahora existen los emojis, ¿no? Es la misma cosa. Los stickers.
Ahí, por ahí anda el dealer de stickers que luego anda ahí traficando entre nosotros. Pero se comunican por medio de emoticones, emojis, símbolos, imágenes. Dice que los hacen ágiles en la comunicación. Me puedo comunicar rápido, veloz, pero no necesariamente acertados. No necesariamente comunico exactamente lo que quería decir, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de los mensajes de texto. Esta generación es una generación más que le gusta más la privacidad. A nosotros como millennials, en un momento cuando descubrimos que podíamos avisarle a todo mundo que estábamos en un lugar, empezábamos a poner etiquetas, ¿no? Y era como, todavía me acuerdo cuando sacaron las primeras cámaras que detectaban en qué lugar estabas y ya la foto decía en qué lugar estabas, ya como, wow. Y querías anunciarle a todo mundo que te estabas tomando una foto en un árbol cualquiera, pero estabas en París, ¿no? En cambio, ahora la generación es más privada. Desactivan las etiquetas de geolocalización. Como, no te interesa en dónde estoy, no quiero que nadie sepa. Le digo a mi esposa, a veces nos da miedo. Me subo al carro y el teléfono ya me dice a dónde tengo que ir. Digo, ¿qué es esto? O sea, me dice, estás a 11 minutos de palabra de vida. Y tú dices, ay, pues qué simple, ¿no? Y el domingo me dice, estás a 56 minutos de iglesia. O sea, el internet está recabando y acumulando datos e información constantemente. Pero esta generación es más privada. Dice, no me interesa que la gente sepa. No me interesa, me mantengo más personal. Lo que mencionábamos antes, utilizan dispositivos múltiples. La cantidad que utilizan las redes sociales también varía de acuerdo al país, ¿no? O sea, todo depende qué tipo de redes sociales utilices, pero va variando de acuerdo a los países. Perdón, perdí mis notas. Ok. Punto número 10. Para alcanzar a la generación Z, estamos en el tema de digitalización, debemos comunicarnos en línea. Para poder ser auténticos debe de haber una comunicación recíproca, tanto digital como en las redes sociales. Hoy por hoy, una persona no ve una diferencia entre, por ejemplo, muy probablemente tener una conversación personal o un live stream, ¿no? Llámale como tú quieras, videollamada de WhatsApp, FaceTime, Facebook Live, lo que sea. Están acostumbrados a hacerlo, estamos acostumbrados a utilizarlo. Entonces, debemos estar conectados. ¿Quién leyó de ustedes? Hay un libro muy famoso en los años 2010 que se llama Los 5 lenguajes del amor. Salió en todas las versiones, ¿no? 5 lenguajes del amor para los niños, para las familias, para los hermanos, para los primos, para las mujeres, solteros, casados, etc. etc. Y hablaba acerca de cómo debes de identificar el lenguaje del amor de la persona, y comunicarte por medio de esos lenguajes del amor. Hoy por hoy no solamente debemos identificar cómo la gente lo percibe, sino también cómo a la gente le gusta comunicarse. Probablemente tú no seas tan fan de Instagram, pero si no tienes una cuenta de Instagram, muy probablemente estás limitando tu comunicación. Si no tienes una cuenta de Twitter, puedes limitar tu comunicación.
Si no tienes, por ejemplo, una cuenta de LinkedIn, puedes limitar tu comunicación. ¿Por qué? Porque la gente se identifica en diferentes esferas y no todos van a utilizar un mismo medio de comunicación. Pero debemos de ser conscientes que debemos tratar de comunicarnos a la manera que las personas pueden recibir. Ahorita sé que hay muchas cosas que quedan así como medio en el aire y es un montón de información y tenemos que irlo bajando, pero vamos a cerrar con algunas conclusiones muy puntuales. Cerramos las características globales, vamos con las características puntuales de la generación a la cual queremos alcanzar. ¿Cuáles son algunas características únicas de esta generación Z? En primer lugar, son visuales. Tienen una cosmovisión espacial, ¿no? Se han hecho estudios de cómo han ido avanzando los modelos educativos y hoy por hoy la gente prefiere aprender de una manera visual más que audible. Te lo digo personalmente, por ejemplo, la gente que trabaja conmigo en la oficina sabe qué onda con esto, pero yo si no tengo un pizarrón no puedo trabajar. O sea, ya termino rayando las paredes, los vidrios, todo, porque si no lo veo no puedo asentar un concepto, ¿no? Si estamos trabajando en un material, en etc. Somos visuales. Y esta generación es más visual todavía. Fíjate lo que dice el punto número 2. Muchos optan por ver un video que resume un tema en lugar de leer un artículo que hable del tema. Se ha reducido el hábito de la lectura. Yo prefiero mejor ver un video que me resuma en 5 minutos, me saque todo lo que no tengo que saber, ¿no? Y ya vayamos al grano. Ahí tienes en el punto número 3, paréntesis, quiero recomendarte estos escritores porque están muy relacionados a todo este tema de los cambios generacionales y vale la pena que los leas. De las personas que te estoy hablando son gente cristiana. Lo mencionaba al principio David Kinnaman, director de Barna Company. Es muy bueno. Y también este hombre, Mark McCrindle. Si puedes, léete los artículos acerca de él. Incluso Mike Calhoun, que el predicador que iba a estar con nosotros, tiene su página de internet, mikecalhoun.org. Tiene un montón de artículos. Repito, lamento no poder decirte que están en español, pero si tienes la oportunidad de leerlos en inglés, de buscar a alguien que te pueda echar la mano con traducirlos, por favor, mantente al tanto, ¿no? Pero este hombre tiene un libro que se llama El ABC de los XYZ, pensando en un poquito de los cambios generacionales, y en ese libro habla acerca de algunos cambios que se han dado en la educación. Dice, en 1978 el 70% de los estudiantes de preparatoria que fueron encuestados eran audibles en su estilo de aprendizaje preferido. En contraste con solo 30 de la generación Y, 30% de los millennials solamente prefieren el aprendizaje audible. Dice, hoy el 70% son de aprendizaje no audible, influenciados por la naturaleza visual de la comunicación y por estilos kinestésicos, movimientos de coordinación y trabajos colaborativos e interactivos con otras personas. Entonces, es una generación visual. Tenemos que también adaptarnos a ello. Es una generación proactiva. No es una generación quedada.
Eh, Lamento por decirlo por los millennials que están acaparados, pero el millennial es idealista, ¿no? Es soñador, piensa. La generación Z es activa, es realista, ¿no? Y es una generación proactiva. Son altamente ágiles en la educación. Podemos darnos cuenta, hace 5 años, yo sé que es una cuestión también muy puntual de conexión emocional, pero cada mamá piensa que su niño es un genio, ¿no? Pero naturalmente las generaciones han agilizado esta cuestión educativa y cada generación que viene es naturalmente más ágil también en cuanto a ciertas cuestiones de educación. Tomar clases, trabajar en proyectos compañeros, tomar exámenes, leer en línea, etc. Algunas personas han observado que la generación Z, como el aporte más importante que han hecho las generaciones, ¿no? Por ejemplo, la generación X cambió la manera de trabajar, cambió la manera de percibir la familia. La generación X. Los millennials cambiaron la manera de desarrollar el trabajo y algunos dicen que la generación Z ha modificado o venido a modificar los métodos educativos o la educación. Ok, carecen de confianza por los productos, por eso son llevados a investigar. O sea, son proactivos y empiezan a investigar todo. ¿Por qué toda esta explosión de los youtubers y influencers? Toda esta cuestión. Quizá a la generación Z le genera cierta desconfianza que le quieran vender un producto. Y ver un comercial en la televisión es como, no lo sé. No sé si es tan bueno como dice. Él porque me lo quiere vender. Pero en cambio yo busco a alguien auténtico que me diga algo respecto a un producto, a un tema, a un hábito. Alguien que no tenga intereses separados y me diga que es confiable a lo que yo quiero apuntar. Buscan autenticidad. Bueno, todo un tema. Pero es algo natural. Ahora, déjame decirte algo. Tú dices, bueno, ok, tú me dices todas estas cosas. La generación Z, hoy por hoy, controla la economía mundial. Tú dices, ¿qué? Sí, pero si el que gana el dinero soy yo. Sí, pero el que lo gasta, ¿quién es? Hicieron varios estudios. Fíjate, y no está muy alejado de la realidad. Punto número 3, ahí en proactividad, dice, tienen una fuerte influencia en el gasto de sus padres. La tienda mundial de marketing examinó los hábitos y actitudes de niños entre 6 a 12 años de 12 países, no estamos hablando de uno. Dice, el estudio del 2013 reveló que el 89% de los padres dijeron que les gusta que sus hijos les digan qué productos comprar. Y el 76% dijo que sus hijos usualmente eligen qué comprar. Entonces, es una generación proactiva, es una generación dominante, es una generación con iniciativa, al grado que los padres prefieren consultar a ellos pensando, ¿debería comprar esto? ¿No debería comprarlo? Estamos hablando de gente de 10, 11, 12, 13, 15, 17 años que ya tienen una fuerte influencia sobre la economía global. Son proactivos. El índice de voluntarios es alto en este grupo, ya que tienen un fuerte deseo de impactar al mundo. 77% de la generación Z están extremadamente o muy interesados en ser voluntarios para adquirir experiencia laboral. Ser voluntarios es este concepto de un trabajo no remunerado.
Entonces, es gente que se mueve también por las causas, se mueve por una cuestión activista. 60% quieren que sus trabajos impacten el mundo y 26% regularmente se ofrece como voluntario. Y ahí tienes un par de ejemplos. Ahí tienes un par de ejemplos. Por ejemplo, está ahí Malala Yousafzai. Fue un tema muy sonado, ¿no? Fue la primera niña en ganar un premio Nobel de la Paz, ¿no? Ahí está el tema de Malala. Por ejemplo, estaba leyendo Greta Thunberg. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de Greta Thunberg? Fue una adolescente sueca de 16 años que atravesó todo el océano en un barco para evitar las emisiones contaminantes en el mundo, ¿no? Entonces se aventó 3 meses de viaje, la esperaron un montón de personas en Nueva York y fue todo un caso. Si tú quieres, búscala en Twitter. Creo que ayer estuvo en Trending Topic uno de sus tweets, ¿no? Y es una chava de 16 años, ¿no? Motivada por esta cuestión de cuidar la tierra y de no generar emisiones por el tema del cambio climático. Esta generación no es revolucionaria, radicalmente innovadora o fuera de los principios establecidos. No es que quiere cambiar todo, es una generación transformacional. Es una generación que le gusta modificar las cosas, no revolucionaria, transformacional. Toman roles de liderazgo y ahí tienes también algunos ejemplos. Toman roles de liderazgo, incluyendo hablar en conferencias nacionales. Ejemplo, ¿alguno de ustedes ha escuchado de los TED Talks? Ok, son conferencias en cuanto a ideas muy puntuales y en cuanto a conceptos muy específicos. Son conferencias de 15 minutos que se han vuelto muy famosas a nivel mundial en universidades y en diferentes contextos. Específicamente en cuanto a liderazgo muy puntualmente, pero también respecto a temas de innovación. Y si ustedes pueden buscar esta conferencia Hack Schooling de Logan LaPlante, ha sido visto más de 1 millón de veces en internet. Esto fue sacado de un material de investigación. Hace 15 días lo busqué y ha sido visto más de 10 millones de veces en internet. Logan LaPlante tenía 12 años cuando dio este TED Talk. Hack Schooling hablaba acerca de cómo se tiene que hackear el sistema educativo para ser más eficiente. Un niño de 12 años. Adoras VTAC. También en un TED Talk del 2010, los adultos pueden aprender de los niños. Ha sido visto más de 3.5 millones de veces. Son líderes, es una generación proactiva. Y también son motivados por las causas, lo que mencionaba. Mientras los millennials son optimistas, la generación Z es realista, saben el mundo en el que vive. Ellos entienden lo aterrador que es en el mundo. ¿Por qué? Porque crecieron en un mundo con terrorismo, recesión y guerras. Ahora tú me dices, pues yo tengo 35 años y también crecí en ese mundo. Tú me dices, yo tengo 60 y también crecí en ese mundo. Todos hemos crecido en este mundo, pero ellos lo tienen al alcance de su teléfono. A los 2 años con una cuenta de Facebook puedes percibir todo lo que está sucediendo en el mundo de frente. Y puedes ver un ataque en Siria y puedes ver todo este tema económico que está sucediendo a nivel global. Son realistas al respecto de todo ese tema. Quieren un mejor mundo. Un estudio del 2007
de 50,000 adolescentes en 18 países reveló que 74% decían que el cambio climático era mayor amenaza que las drogas, la violencia y las guerras. La generación Z es mucho más globalmente sensible que generaciones anteriores. Hay estudios que demuestran que hay personas que en la generación Z las personas están notablemente más dispuestas a pagar un precio excedente por un producto que cuida la ecología, por familiarizarse con una causa. ¿Me puedes mandar el pizarrón, Carlos? Simon Sinek es un escritor secular. Habló acerca de esto, un libro que se llama Comienza con el porqué. Y él ponía un círculo más o menos así. Dice, la premisa de Simon Sinek en este libro era: la gente no compra qué haces, compra por qué lo haces. Y es una persona que también ha estado muy relacionada a este tema, pero más en áreas de marketing, ¿no? Él decía, este es el círculo dorado. Tienes el por qué, tienes el cómo y tienes el qué. A esta generación tú tienes que darle un buen por qué. Tienes que decirle qué está detrás, cuál es la idea que respalda, cuál es el propósito que respalda. Porque son movidos por el propósito, son movidos por la causa. Lo puedes ver en la mayoría de las conferencias, ¿no? ¿Por qué en la mayoría de las conferencias está: queremos cuidar el medio ambiente, queremos ser una empresa amigablemente, ecológicamente amigable o responsable? ¿Por qué? Porque esta generación está relacionada con las causas. Después lo voy a volver a mencionar, porque al final este centro también es lo que nos mueve a nosotros. Debemos de saber por qué hacemos lo que hacemos, cómo hacemos lo que hacemos y qué específicamente debemos hacer. Ok, está bien, Carlos. Entonces, son personas que se mueven por las causas, están dispuestos a gastar más por algo que representa un valor extra. Evangelismo y misiones. Por eso lo que te presentamos ayer, habló Uziel un poquito acerca de cómo compartir el evangelio a esta generación. No quiere decir que el evangelio ha cambiado o que nuestra metodología es la mejor metodología que existe en el mundo. D.L. Moody decía, me gusta más mi manera de hacer evangelismo que la tuya de no hacerlo, ¿no? Entonces, o sea, reflejando un poquito el concepto de que lo que importa es que hagas evangelismo. Pero el círculo de la causa lo vas a encontrar ahora en el lobby del auditorio. Queremos generar un énfasis sobre esto. Vas a tener ahí unos pizarrones donde tú puedes también ir anotando personas por las cuales quieres orar para compartir el evangelio, personas por las cuales quieres mostrar interés para compartir el evangelio y personas a las cuales les vas a compartir de una manera textual el evangelio. Pero por eso te mencionamos acerca del círculo de la causa. Esta generación quiere no solamente suplir su necesidad espiritual, quiere suplir también las necesidades físicas, las necesidades emocionales. Es lo que mencionábamos. Orar es mostrar interés por las personas. Orar por ellos. El otro día estaba leyendo un libro de un pastor en Estados Unidos. Dice, generalmente cuando voy a comer a un restaurante, voy y le pregunto al mesero, si le digo, somos cristianos, ¿tienes algún motivo por el cual pueda orar por ti? Y abre una oportunidad para mostrar un interés.
esta generación está dispuesta a poner el hombro para que llores, a abrir la cartera, a apoyar por una causa. Por eso es la causa de las misiones. Dice ahí, tenemos que reconocer que ellos quieren dar la verdad del evangelio a las personas, mientras también les den comida, agua o les construyan su casa. No van a hacer una sin la otra. Y la realidad es que si está dentro de las posibilidades, si puedo hacerlo, ¿por qué no lo haría? ¿No? Son características que tenemos que también entender al respecto de ellos. Y es una generación, por último, relacional. Sufren de este famoso fenómeno de FOMO. ¿Alguno de ustedes ha escuchado del FOMO? Es en inglés el concepto de Fear of Missing Out, que quiere decir miedo de perderse de algo. No quieren estar perdidos, no quieren no saber acerca de algo, no quieren faltar a algo, quieren estar constantemente conectados. Son personas relacionales, prefieren la comunicación. Dice punto número 3, en su trabajo valoran mucho la autenticidad en el liderazgo. El 52% de la generación Z creen que la honestidad es la cualidad más importante para ser un buen líder. No necesariamente la agilidad o la capacidad, sino la capacidad de ser auténtico, la honestidad. Prefieren una comunicación cara a cara más que a través de la tecnología, aunque crecieron con la tecnología. Y por último lugar, son profesionales. Es una generación emprendedora. Una niña, dice ahí dice ilustración, una niña gana $127 millones mensuales por hacer videos de hornear postres en YouTube. Es una generación empresarial, saben cómo administrar sus recursos, han aprendido a llevarlo a cabo. Punto número 3, son colaborativos, criados en la cultura donde el vernáculo incluía palabras como crowdsourcing. El crowdsourcing es una nueva metodología también de contratar personas que son las más capaces en diferentes áreas y tú las juntas nada más para un trabajo específico y son capaces de colaborar en conjunto a pesar de que no se conocen, ¿no? Entonces, son personas que son capaces de colaborar. El tema del aula inclusiva, la generación Z prospera en ambientes de grupo y son mejores jugadores en equipo que cualquier generación anterior. Trabajan mejor en equipo que cualquiera de nosotros. Son gente profesional, son proactivos, son relacionales. Ahora, quiero bajarlo y aterrizarlo en algunos conceptos. Yo sé que es un montón, ¿no? Y dices, oh, era demasiado para las 9 de la mañana. No, yo apenas estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo y me vienes a decir todas estas cosas. Pero es importante aterrizarlo. El otro día estaba viendo un video de una organización. ¿Y es cierto o no que nosotros como líderes o como personas adultas estamos acostumbrados a ver a la generación que viene detrás de nosotros de una manera pesimista? Si yo te pregunto, ¿qué tal tu grupo de jóvenes? ¿Qué me dirías? Híjole, son apáticos, no quieren juntarse, no quieren saber nada de Dios, son rebeldes. Y probablemente vemos el negrito en el arroz. Muy probablemente no nos hemos dado cuenta de todo el potencial que la generación tiene. Es gente capaz. Y es la generación que Dios nos puso por delante para que comuniquemos las verdades bíblicas.
a esa generación. Y déjame decirte una cosa. Cuando leí este artículo, tengo que decirte que sí me pegó un poquito en el orgullo. Estaba estudiando y leía los artículos y veía toda esta información, leyendo libros y diciendo cómo esta generación es potencialmente superior a la generación en la que estamos nosotros. Y yo decía, o sea, ¿de qué me estás hablando? Yo también puedo, ¿no? Pero tenemos que entender que este concepto de discipulado es esencialmente una cuestión de renuncia y de transmisión. Jesús fue lo que hizo. Cuando Jesús se fue, Juan capítulo 16, le dijo a sus discípulos, hey, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, va a venir otro consolador, que va a estar con ustedes para siempre. Y ese Espíritu Santo que vive en nosotros es el que nos da la oportunidad y la capacidad, dice Hechos capítulo 1, versículo 8, de reproducir la imagen de Cristo y de reflejar a Cristo. Y no se trata de tu generación, no se trata de ti, no se trata de tu imagen como líder, mi imagen como líder. Se trata de reproducir a Cristo y que Cristo sea reflejado en diferentes generaciones. Y que cuando yo no esté, el Espíritu Santo va a seguir y va a seguir mostrando a Cristo. Y tú vas a tener la posibilidad de haber sido influencia para ellos. Pasos prácticos. Ok, ya me diste toda la información. ¿Qué hago con ella? Vamos. Comunícate más uno a uno, más frecuentemente a través de las plataformas digitales o redes sociales. Vemos quizá algunas reacciones en cuanto a la comunicación de las diferentes generaciones. Dice, la generación silenciosa te decía, escríbeme, ¿no? Veías a la gente de la guerra y es como, veía una carta y la abrazaba y se la frotaba y todo, ¿no? Escríbeme. Boomers, no me escribas, llámame, quiero escuchar tu voz. Generación X, mándame un email, ¿no? Mándame un correo. Millennials, mándame un mensaje de texto, ¿no? Por WhatsApp es como que nos comunicamos. La generación Z te dice, haz lo que quieras, pero hazlo con sentido. Pero hazlo significativamente. Mándame una carta, escríbeme un correo, mándame un WhatsApp, hablemos por teléfono, hagamos un FaceTime, pero que sea sincero. Hazlo significativamente, hazlo que valga. Entonces, ten tiempos uno a uno. No importa cómo lo hagas, pero hazlo. Desarrolla líderes para ministerios urbanos. Vamos a ver en los puntos posteriores cómo lo hacemos. Pero grábate esto en la mente. Si yo voy a formar líderes que vienen detrás de mí, los voy a preparar para que estén listos para cuidar de las siguientes generaciones. Entra en el espíritu de emprendedor y provéele oportunidades en el ministerio. Muchachos, hemos desarrollado el hábito de bloquear a la gente para desarrollar tareas. No lo hagamos. Jesús, inmediatamente después de que una persona se convirtió, le dio un ministerio. No digo que lo tengas que poner, brother, te convertiste, eres el pastor de mi iglesia. No, pero con el Espíritu Santo, Dios ya empezó a obrar. ¿Qué pasó con la persona, con el endemoniado gadareno? Con la poca teología que tenía, le dijo, hey, yo quiero ir e irme contigo. Le dice, no, quédate en donde estás, vuelve a tu casa y ve y cuenta qué pasó contigo. El ciego de nacimiento, Juan capítulo 9, ¿te acuerdas qué fue lo que pasó? Fue sano, vio, le empezaron a interrogar y le empezaron a hacer preguntas y el tipo compartió el evangelio. Compartió lo que sabía del evangelio. Compartió lo que aprendió en ese momento y dijo, yo no sé nada. Dijo, en pocas palabras, le dijo que si es pecador o no, que si, yo no sé. Lo único que sé es que antes no veía
y ahora veo. Yo nací ciego y ahora veo. Da testimonio. Démosles oportunidades. Involucrémoslos de una manera proactiva. Ellos son proactivos. Démosle una causa más grande que el cambio climático. Dice ahí, comparte el evangelio utilizando imágenes y varias pantallas cuando es posible. Lo que mencionábamos en cuanto a las redes sociales. Hay un proyecto, ese sí está en español, para que no me digan que no, se llama el Proyecto Biblia o Bible Project. Son videos que te pueden ayudar también a aterrizar ciertos conceptos de manera visual. Tienen estudios de casi todos los libros de la Biblia, ¿no? Encuentra, si tú tienes la capacidad de desarrollar material de tu propiedad, hazlo. No desperdicies la capacidad que Dios te ha permitido adquirir. Si puedes generar material digital, hazlo. Puede ser de influencia. Aprovecha las oportunidades. Utiliza la transmisión en vivo para comunicarte periódicamente. Que no sea una limitación. ¿Sabes? Yo he estado en tantos lugares, tantos clubes bíblicos, grupos de jóvenes, en diferentes contextos. Te vas a la Ciudad de México y dices, es que yo no me puedo juntar con mis jóvenes, no lo puedo discipular. ¿Por qué? Porque desde Iztapalapa hasta Azcapotzalco tengo que hacer 3 horas y tengo que trabajar y estudiar. No puedo. Aprovecha las herramientas que tienes. No veas las dificultades que tienes. No digo que esto tiene que, ahorita lo vamos a ver, pero no tiene que reemplazar una relación personal de estar junto. Pero tienes que aprovechar las oportunidades que tienes. ¿Qué fue? Vámonos, 2 siglos atrás. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Aprovechó sus oportunidades. ¿Qué dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 14? Dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Qué fue lo que dijo? Si lo quieres poner en términos actuales, te mando un WhatsApp pero te veo el fin de semana. Podemos hablar pero nos vemos otro día. Fue lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Qué iba a decir el apóstol? No, las relaciones personales son lo importante. No voy a escribir. Tendríamos menos de la mitad del Nuevo Testamento. Pero Pablo dijo, hey, estas personas me interesan y yo no me voy a limitar solamente a mi presencia. Voy a hacerlo con los medios que tengo a mi alcance. Usa las herramientas e ideas creativas para compartir el evangelio, para compartir la verdad de la palabra. La cultura es un canal para compartir el evangelio. La cultura es el vehículo que tienes para compartir el evangelio. La cultura es el lenguaje que utilizas para compartir el evangelio, para compartir las verdades de la palabra de Dios. Y quiero ser muy enfático en esto porque a veces se ha tomado como este versículo de a los judíos me hago judío y a los gentil me hago gentil. Entonces yo tengo que ser rockero para compartirle a los rockeros y tengo que ser emo para compartirle a los emos y tengo que ser feminista para compartirle a las feministas. No es así. Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es voy a entender a las personas y voy a hablarles como necesitan escuchar. Que fue lo que hizo en Hechos capítulo 17, si te acuerdas. En Hechos capítulo 17 fue y estaba paseando entre las muchas estatuas de uno de los templos griegos y dijo, veo que son muy religiosos todos ustedes. Sí, lo somos. Y veo que tienen muchas estatuas. Sí, las tenemos. Y veo que tienen una estatua ahí que dice que hay un Dios que no conocen. Dice, es la estatua del Dios no conocido.
Sí, la tenemos. Bueno, a ese es al que yo les quiero presentar. El Dios que creó los cielos, la tierra, empezó a compartirles. Vio la oportunidad en la cultura para poder transmitir la palabra de Dios. Vio en la cultura el vehículo para compartir las verdades eternas. El foco no es la cultura es el medio. O sea, viniste a esta conferencia y dijiste, la generación Z, Bueno, te aviso, es el medio nada más. El fin es la palabra de Dios, son las verdades bíblicas. Déjame decirte algo, Pablo lo logró no porque de pronto vino una inspiración sobrenatural. Lo logró porque antes ya se había preparado, estaba inmerso en la cultura. No digo que no haya tenido el poder del Espíritu Santo para hacerlo, pero él estaba inmerso en esa cultura y lo utilizó como un vehículo. Conectar causa con alcance ministerial, lo que mencionábamos. Interacción cara a cara es visual. La tecnología no es un reemplazo, ya lo mencionamos también. Y en último lugar, sé un alumno de la cultura juvenil para que puedas comunicar con fluidez y efectivamente la verdad de Cristo. El día en que tú y yo dejamos de aprender, nos volvemos incapaces, nos limitamos en nuestro ministerio. No creas que ya lo sabes todo. Tenemos que aprender, tenemos que conocer. Vuélvete un alumno constante. A mí me partió la cabeza, estaba hablando el jueves con Mike y me decía, con 70 años, me dijo, yo todos los días me tomo un tiempo para leer un artículo acerca de esta generación. 70 años. Sé un alumno. Mantente en constante crecimiento. Dice ahí, tenemos que dejar de vivir en una casa con espejos y reemplazar los espejos por ventanas. Dejar de mirar hacia adentro. Repito, tienes una perspectiva al respecto de la gente con la que trabajas. Te pongo un ejemplo. Es así. Yo lo he tenido que enfrentar ahora. Tengo flamantes 10 meses de casado. Y te digo algo, me di cuenta que tenía que reemplazar los espejos por las ventanas. Y tenía que dejar de decir, es que tú no me entiendes, para decir, es que yo no te entiendo. Lo mismo es en nuestros ministerios. Quizá tú piensas que el que no te entiende es la persona a la cual estás intentando comunicarte. ¿No será que yo soy el que no entiende? ¿No será que yo soy el que no está siendo proactivo? ¿No será que yo soy el que no tiene la iniciativa? ¿No será que soy yo el apático ante él? Y capaz que la manera de describirlo quizá termina reflejándome un poquito más a mí que a él. Tratemos de reemplazar esos espejos por ventanas. Seamos alumnos, crezcamos y miremos hacia afuera. Ahí dice Daniel capítulo 2 versículo de 36, habla acerca de que Daniel habló con el rey acerca de las cosas que le interesaban antes de que le habló con denuedo. Muestra interés, reemplaza esos espejos, deja de mirarte a ti mismo, dejemos de mirarnos a nosotros mismos para mirar la generación a la cual estamos apuntando. Porque yo creo que esa generación tiene el potencial para poder transmitir las verdades bíblicas y revertir el pronóstico que apunta a que de aquí a 10 años se haya casi extinto la población teísta y crecido la población agnóstica. ¿Por qué no podemos impulsar
a nuestros jóvenes para que alcancen a su generación. Esto, si tú piensas que vas a alcanzar al mundo, déjame decirte algo, estás muy clavado en tu onda millennial, porque tú solo no vas a llegar a ningún lado. Pero si tú logras contagiar a uno y ese uno agarra esta onda, discípulos, haciendo discípulos, haciendo discípulos, haciendo discípulos, haciendo discípulos, haciendo discípulos, tenemos el potencial que Dios nos ha dado para poder alcanzar esta generación. Ya no hay barreras. ¿Oramos? Dios bueno, tú nos has colocado en este momento y en este lugar con un propósito específico, porque tú eres soberano y nada pasa de tu control. Dios, ayúdanos a mirar con tus ojos y ver las puertas abiertas que tenemos. Quizá hemos estado enfocados en todos los obstáculos que hemos visto dentro del ministerio y nos hemos perdido la oportunidad de ver aquellas oportunidades que tú has abierto para poder desarrollarlo. Ayúdanos a ser fieles en mostrarte a ti, a estas generaciones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.